Bueno, vamos a seguir y vamos a ver algunas de las otras culturas que existían dentro de la región mexicana. Y una de esas que vamos a analizar, una de las culturas, es la cultura tolteca, que básicamente ahorita lo que vamos a hacer es un pequeño resumen de lo que fue esta cultura y vamos a unar un poquito más a ello y vamos a ver o vamos a localizar la figura del notario dentro de esta cultura o si se encuentra dentro de esta cultura. Para empezar vamos a ver quiénes fueron los toltecas. Esta fue una civilización mesoamericana que más o menos como entre los siglos 9 y 13 fueron donde tuvieron esa intervención dentro del periodo postclásico. Ahora vamos a ver un poquito más acerca de su ubicación y eso básicamente, bueno, se encontraban en el antiplano mexicano, más o menos por las regiones de Hidalgo, donde era como que el centro de esta civilización. Alrededor del año 1200 comenzaron a llegar oleadas de pueblos del norte que desestabilizaron la región. Luego de un periodo de década de la ciudad de Tula fue abandonada. Entonces, esta es como que básicamente su localización de esta cultura. Vamos a ver unas características y ahorita vamos a pasar a ver esta figura de lo que fue el notario o si se encontraba del, dentro de esta cultura la figura notarial. Ahora, una de las características de esta civilización tolteca fueron sobre que era una sociedad militarizada. La mayor parte de esta sociedad eran o la mayoría de las culturas de este periodo dentro de las culturas mexicanas eran sociedades militarizadas, donde vamos a verlo así, donde su gran parte de estas civilizaciones se dedicaban a esto, básicamente a luchar a sociedades militarizadas, ¿no? Para defender dentro de sus territorios, ¿no? Y su cultura fue muy influyente en Mesoamérica, abarcó desde Honduras hasta Chichen Itza en la península de Yucatán, como podemos ver. También no solamente dentro de Hidalgo se encontraba esta cultura, sino que también se encontraba a la parte sureste de México, desde Honduras hasta el Chichen Itza, que era más o menos en Yucatán. Durante su expansión ocuparon amplios valles atravesados por ríos. Esto permitió un desarrollo importante a la agricultura. También podemos ver que es otra de las características, más allá de ser una cultura militarizada, podemos observar que fue una cultura de agricultura. Y vamos a ver un poquito acerca de su organización social para poder entender más acerca de esta cultura. Entonces podemos ver vamos a verlo como una pirámide, ¿no? Como una pirámide y vamos a ver como que los peldaños para poder ver su jerarquización social. En el primero y en el más básico, en el más pequeño, podemos encontrar acerca de los esclavos y los prisioneros, o también encontramos aquí las prostitutas, que eran la parte social, vamos a decirlo así, la parte, si lo dividimos en cuatro, ellos se encontrarían en la parte inferior, en el último peldaño, no en el último escalón de esta pirámide. Entonces era como que lo último de esta sociedad o de esta jerarquización. Después de esto encontramos el tercer peldaño, que era la clase servil. ¿Quién eran esta clase servil? Bueno, básicamente estaba conformado por agricultores, como nosotros podemos darnos cuenta que también esta cultura se desarrolló en la agricultura. Entonces podemos encontrar estas personas de la agricultura, de carpinteros, de pintores, de tejedores, entre otros tipos de artesanos. Eso en el tercer escalón de esta pirámide. Y también podemos encontrar ya en el segundo, que eran los sacerdotes y funcionarios y guerreros. Se encargaba de la casa militar, atender culto, los calendarios y administración pública, así también se ocupaban la defensa de ataques vecinos y expansiones territoriales. Entonces, como podíamos vernos o nos dimos cuenta anteriormente que esa cultura pues era militarizada en su mayoría, como las otras culturas también que existían en su época, pero también ellos tenían una función religiosa, ¿no? Entonces aquí entraban estos funcionarios o estos sacerdotes que básicamente lo que hacían era servir dentro de su religión, ¿no?
que administraban era administración pública, atender los cultos. Entonces podemos encontrar esta parte de la sociedad dentro del segundo peldaño, y en el primero peldaño de jerarquización de esta cultura podemos encontrar al supremo gobernante, que él estaba a cargo de todo, podríamos decirlo. Entonces también vamos a ver un poquito acerca de la religión de esta civilización. Los toltecas eran politeístas. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente adoraban a un dios, sino que adoraban a varios dioses. A diferencia de las diferentes civilizaciones de este periodo, la religión tolteca presentó aspectos militaristas y guerreros. Desde su instalación en Teotihuacán, en periodo de formación de la cultura tolteca, dejaron de lado dioses asociados a la agricultura para reemplazarlos por otros asociados al fuego y a la guerra. Los más importantes eran Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Entonces podemos darnos cuenta de que también su religión, o sí, su cultura religiosa, era muy asociada a esto. Como lo decíamos anteriormente, esta es una cultura que se caracterizaba por esto, como las otras culturas, que era militarizada. Entonces podemos ver, ya hablamos acerca de su cultura religiosa, ya hablamos acerca de algunas características, y hablamos de su jerarquía, pero vamos a enfocarlo dentro del, de la figura notarial. Y en este caso, dentro de la figura notarial no se podían encontrar, o no se encontraron como tal esta figura. Habrían los sacerdotes. Ellos se encargaban dentro de la administración pública, y podríamos decir que entonces ellos se encargaban de poder administrar esta justicia. Pero como tal, dentro de esta figura no podemos encontrar lo que fue la figura tal cual de lo que fue un notario, sino que aún no se encontraba dentro de esta cultura. Entonces, pues sería todo básicamente acerca de esta cultura. No podemos hablar un poquito más acerca del notariado, y fuimos un poquito para ver sus características, pero como tal, la figura del notariado no la pudimos encontrar, o no se figuraba dentro de esta cultura. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sara Miranda Toledo y soy estudiante de la Facultad de Derecho Campus Amealco de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bien, voy a iniciar contándoles una breve reseña de cómo inició el notariado o cómo se desarrolló en la época prehispánica en la cultura otomí y en la cultura azteca. También es pues fundamental decirles cómo surgió, cómo fue la necesidad de que un documento pasara en la vista de la persona y pudiera dar fe. Bien, también tiene características que se le atribuyeron, ya lo antes mencionado, a las culturas aztecas y a la cultura otomí. En 1492, América, descubierta pues por Cristóbal Colón, está compuesta por diversos pueblos cuyos conocimientos astronómicos, entre otras habilidades, les permitió desarrollarse culturalmente más que otros. Se sabe que este pueblo se asentó en Tenochtitlan, antes de la conquista española. En esta época no existía la figura del notario como tal, como la que tenemos actualmente. Y bien, existía la figura del escribano, que era un funcionario que se le comparaba con el escriba egipcio. Se llamaba Tlacuilo. Y bien, yo creo que es muy importante tener estos conocimientos de la época prehispánica a la época actual, para saber cómo se fue desarrollando, cómo creció esta figura y cómo está actualmente. La escritura que se utilizaba era ideográfica, debido a que no contaban con un alfabeto fonético. De este modo, hicieron constar varios acontecimientos, tales como simples noticias, pagos de tributos, las operaciones contractuales entre los pueblos que conformaban la región de la República Mexicana. Estaban los aztecas, los toltecas, mixtecos, zapotecos, otomís y mayas. El pueblo azteca se caracterizó por ser uno de los más conquistadores y por imponer su sistema de vida a los demás pueblos, que eran sometidos claramente por los aztecas. De notario formal. Bien, y materialmente constituido como tal,
Y bueno, los aztecas no conocieron de un sistema de escritura que les permitiera dejar plasmado en un papel todos los hechos que hacían, todo lo que relacionaban, todo lo que las partes les pedían que hicieran. Simplemente quedaba en dibujos, en paredes que ellos mismos redactaron. De notario formal. Bien, y materialmente constituido como tal. Y bueno, los aztecas no conocieron de un sistema de escritura que les permitiera dejar plasmado en un papel todos los hechos que hacían, todo lo que relacionaban, todo lo que las partes les pedían que hicieran. Simplemente quedaba en dibujos, en paredes que ellos mismos redactaron. Y bueno, daremos paso a contarles de una de las culturas más importantes del Estado de México, del Estado de Querétaro y del municipio de Amealco de Monfil, donde actualmente radica este tipo de cultura y siguen vivas sus raíces. ¿Cómo siguen vivas? Pues tradicionalmente con su lenguaje, con su vestimenta, con las artesanías que ellos realizan. Básicamente llenan a Amealco de muchas artesanías, podemos darnos cuenta. Aquí hay algunas figuras que me rodean, no sé si alcancen a verlas. Si gustan les puedo mandar unas fotos de todas las figuras que me rodean en este espacio. Y bueno, quiero que me permitan decirles y contarles de cómo es la cultura otomí en la época prehispánica. Bueno, ocurrió, como otras culturas indoamericanas, la práctica de la administración de justicia y no encontraron como mayor resistencia por parte de los otomís en el estado de Querétaro. De esta manera, Jiménez Gómez nos señala que los otomís aprendieron a moverse en el intrincado tejido institucional y procesal de los pleitos, incluso en la Real Audiencia, se volvieron tanto como les fue posible de la justicia colonial para defender sus derechos y privilegios. Estos derechos son muy importantes en la época actual y también los privilegios de los que ahorita goza esta cultura. Es fundamental que nosotros tengamos ese conocimiento para no dejar morir esta cultura otomí. Y bueno, daremos paso a contarles de una de las culturas más importantes del Estado de México, del Estado de Querétaro y del municipio de Amealco de Monfil, donde actualmente radica este tipo de cultura y siguen vivas sus raíces. ¿Cómo siguen vivas? Pues tradicionalmente con su lenguaje, con su vestimenta, con las artesanías que ellos realizan. Básicamente llenan a Amealco de muchas artesanías, podemos darnos cuenta. Aquí hay algunas figuras que me rodean, no sé si alcancen a verlas. Si gustan les puedo mandar unas fotos de todas las figuras que me rodean en este espacio. Y bueno, quiero que me permitan decirles y contarles de cómo es la cultura otomí en la época prehispánica. Bueno, ocurrió, como otras culturas indoamericanas, la práctica de la administración de justicia y no encontraron como mayor resistencia por parte de los otomís en el estado de Querétaro. De esta manera, Jiménez Gómez nos señala que los otomís aprendieron a moverse en el intrincado tejido institucional y procesal de los pleitos, incluso en la Real Audiencia, se volvieron tanto como les fue posible de la justicia colonial para defender sus derechos y privilegios. Estos derechos son muy importantes en la época actual y también los privilegios de los que ahorita goza esta cultura. Es fundamental que nosotros tengamos ese conocimiento para no dejar morir esta cultura otomí. De acuerdo con el estudio del autor ya antes mencionado, la facilidad con que los otomíes se manejaron en la República de Indios
y se apropiaron de ciertos cánones del gobierno virreinal no fue causal, pues su organización social prehispánica ya existe. Cuando llegaron los europeos, les permitió aprovechar en la mejor manera y de la mejor forma el ejercicio de la justicia que les impusieron. Y bien, el corpus documental pues contiene en su inicio un testamento y una venta de tierra que nos conducen al siglo XVI, donde estaban también las postrimeras. Para concluir este video, quiero mencionarles que son muy importantes estas culturas para todos nosotros, para el estado de Querétaro, para el municipio de Amealco de Bonfil, donde todavía perduran sus raíces, sus culturas, sus tradiciones, su vestuario, su lenguaje, y nos enriquece a México como un país mucho más grande que cualquier otro y que nos ha traído hasta aquí todas esas culturas, que gracias a sus artesanías, a todos los conocimientos, aprendemos más, sabemos más de las culturas que nos rodean, porque no nada más son las dos que mencioné, sino hay infinidad de culturas. También que no perdamos el interés, la empatía por estas culturas y que nos sentemos en nuestra mesa a leer un poco de todo esto para enriquecer nuestra mente y podamos seguir trascendiendo todos estos conocimientos que, sin embargo, gratuitamente ellos nos brindan.誰かの声がする。誰かをずっと呼んでいる。日の光が少しずつ空気を